Bueno, guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, buenos días a todos por asistir a esta jornada que marcamos dentro de nuestra oficina Acelera Pyme, que está impulsada por el Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa y que es para toda Euskadi. La red de oficinas Acelera Pyme están puestas en marcha por han cambiado el nombre ahora, ¿no? Ministerio de Transformación para la Transformación Digital y Función Pública y están cofinanciadas con fondos europeos FEDER. El objetivo de estas oficinas Acelera Pyme es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de las pymes y de los profesionales y de impulsar las nuevas tecnologías. En la jornada de hoy vamos a hablar de grafeno y su aplicación en la industria. Tenemos la suerte aquí en el entorno en que vivimos, en Guipúzcoa, que por el 2010 nació Grafenea, si no me confundo, y de ahí nos empieza a todos a sonar un poquito lo que era el grafeno, ¿no? El grafeno, como muchas nuevas tecnologías, siempre hay una especie de hype que sube muchísimo, luego baja y luego tiene que aterrizar y llegar a ese equilibrio natural. El grafeno tiene muchas propiedades que son muy interesantes para muchas aplicaciones, pero yo no sé nada de eso, y la que sabe de eso es Amaia Zuntuza, que es la directora científica de Grafenea. Así que yo me callo y ya le dejo a Amaia con las jornadas cáricas. Vale. Bueno, nada, quería agradecer a Iñaki por la invitación, al final poder compartir con vosotros un poco nuestra historia. Como os he dicho antes, podéis interrumpirme cuando queráis, si no entendéis algo, al final he hecho un poco la charla un poco científica. Las transparencias están en inglés porque al final el lenguaje que utilizamos siempre, la verdad que luego para traducir algunos de los términos estaba un poquito, me trababa un poco, pero bueno, ya me perdonaréis. Muy bien, bueno, esta es una oblea, un sustrato de silicio que tiene contactos y hemos depositado una capa de grafeno. Luego, si hacemos zoom aquí en una parte pequeña, vemos el grafeno. Bueno, me tenéis que creer, ¿eh? Pero bueno, vemos como unas multilayers que llamamos, unos puntos donde hay más de una capa de grafeno. Pero ese es el... A ver que me acostumbre. Introduciré primero qué es el grafeno. No os asustéis por todas estas ecuaciones. La historia del grafeno es un poco peculiar porque Wallace ya en 1947 predijo las propiedades electrónicas de este material. Entonces la teoría se ha hecho realidad porque en 2004 se aisló por primera vez este material. Y esta estructura de bandas electrónicas de grafeno que veis aquí, que es como en forma de cono, y veis que la banda de valencia y la de conducción se unen en un solo punto, le da al grafeno esas propiedades electrónicas. Las cargas, los electrones y los huecos se mueven muy, muy rápido en el grafeno. Y esa es una de las características que también eso se traduce en aplicaciones interesantes para el tema de la industria del semiconductor. Vale. Entonces se predijo en 1947 las propiedades electrónicas, pero aparte de eso es el primer material bidimensional que se descubrió. ¿Qué quiere decir? Que en el plano Z su grosor es casi cero, 0,345 nanómetros. Tiene solo el grosor del átomo de carbono. Luego en el plano XY puede ser muy grande, como veréis, o sea, incluso de 200 milímetros. Hacemos obleas ahora mismo de 200 milímetros. Otras propiedades interesantes al ser bidimensional, o solo un átomo de one atom thick, el grosor de solo un átomo, solo absorbe 2,3% de luz visible. Es 300 veces más duro que el acero, pero como bien sabéis, si cogemos un metal y lo vamos haciendo más fino, se vuelve más flexible. Entonces, esto es en comparación con un acero que tiene el mismo grosor que el acero. Pero bueno, el grafeno al final, a veces la gente oye en las noticias, es 300 veces más duro que el acero, ya, pero es que es muy frágil porque es que tiene el grosor de 0,345 nanómetros, casi nada. Entonces es muy delicado y hay que protegerlo siempre cada vez que queremos manipularlo. Y luego también es un conductor térmico muy bueno. Entonces, todas estas propiedades se espera, a ver, que se traduzcan en muchísimas aplicaciones. Nosotros estamos trabajando en diferentes aplicaciones, pero hoy me voy a enfocar en el tema de la industria del semiconductor.
Bien. Un poco sobre cómo se descubrió el grafeno. He dicho que teóricamente se predijo en 1947, pero se aisló por primera vez en 2004, utilizando estos tres componentes muy sencillos. Cinta adhesiva, esto es grafito y esto es una oblea de silicio. Y luego necesitaban un microscopio óptico. Y ya con eso podían ver el grafeno, que ahora lo veréis. Y 6 años más tarde les otorgaron el Premio Nobel de Física a los científicos. Así es como se aísla el grafeno. Bueno, se aisló por primera vez. Con cinta adhesiva, en este caso tienen un trocito... ¡Joder! Es tocando, porque... vale, pues me voy a hacer tocar. Me han dicho así. Vale. Entonces, pones la cinta adhesiva sobre el grafito, lo despegas y despegas unas laminillas. Luego, sobre lo despegado vas repitiendo eso hasta conseguir, aquí ves, una lámina monocapa de grafeno de 1 milímetro. Así es como se descubrió. Por supuesto, normalmente consigues esto en esto. Entonces, aquí, si veis la laminilla monocapa, es solo este trocito. Entonces, como podéis ver, este no es un método escalable a nivel industrial. Y así no lo hacemos en grafeno. Ahora os explicaré cómo lo hacemos. Oye, una pregunta. ¿Sí? Si el grafeno es solo un átomo, el átomo era el núcleo y los electrones. Eso es. Y una capa física material de solo eso. No, o sea, lo que tiene son como muchos átomos de carbono unidos en ese plano X, sí, eso es. Pero si le miras desde el punto de vista de Z, es casi cero. Sí, eso he dicho, sí. Sí. Pero hay, bueno, aquí no sé cuántos átomos habrá, habría que hacer el cálculo, pero billones de átomos de carbono enlazados entre ellos. Bueno, y la visualización, o sea, veis el contraste perfecto, eso se conseguía porque el sustrato de silicio tenía una capa de óxido de silicio de un cierto grosor y eso hizo que lo pudiesen ver. Había varias teorías que decían que esto no era posible, que termodinámicamente esa monocapa no podría existir, pero lo contrario, sí que existe y de hecho podemos producir capas muy grandes. En Grafenea estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Miramón. Tenemos 2 unidades de negocio. Por un lado producimos óxido de grafeno, que esto es más para aditivos industriales y por eso hemos hecho como un spin-off que se llama Kibolo, para industrializar eso. Esta unidad de negocio y este material sí que está más cerca del mercado, pero hoy os voy a hablar de la parte de semiconductores, que lo que llamamos grafeno CVD, os explicaré cómo se hace y todo eso, lo que llamamos chips de grafeno, y eso lo englobamos dentro del grafeno semiconductor. Bueno, esta es nuestra sala blanca, bueno, al principio, y nos queremos mudar a un nuevo edificio que está en la misma calle, donde vamos a tener mucho más espacio, y nuestra idea es tener nuestra propia planta de fabricación de chips de grafeno. Ahora mismo la fabricación de chips la hacemos dentro de Zic Nano Group, o sea que sí que fabricamos también chips de grafeno. Bueno, este es el esquema un poco de mi charla, cómo fabricamos grafeno, cómo hemos evolucionado en esa fabricación, luego la integración en la industria, los semiconductores, y 2 aplicaciones, una en fotónica, os explicaré para qué serviría el grafeno, y otra para biosensores. Los retos de esta tecnología de grafeno CVD, ¿cuáles son? Pues los retos que tienes cuando escalas cualquier material. Lo quieres producir a una escala relevante para la industria. Al principio ese no es el caso, pero luego esa es la idea. ¿Cuál es la escala relevante para esa industria de semiconductores o industria de la microelectrónica, también se le puede llamar? Es producir a una escala de oblea de 200 milímetros. Y ahora ya estamos ahí con el grafeno, no con los chips, pero con el grafeno sí. Por supuesto, quieres que el grafeno sea uniforme, tus procesos reproducibles y luego también hacer el control de calidad a esa escala. Entonces, hay como 3 etapas. Primero hay que crecerlo, os explicaré cómo lo hacemos, luego transferirlo sobre el sustrato final y luego la fabricación de los chips. Y ahora os explicaré un poco. Bueno, pues lo crecemos dentro de un reactor de CVD que le llamamos nosotros, que es deposición química en fase vapor. Lo crecemos sobre un catalizador. El catalizador que utilizamos es cobre, es como papel de aluminio, pero papel de cobre. Tiene un grosor de unas 20 micras.
Entonces, cuando metemos esta lámina de cobre dentro del reactor, calentamos a 1000 grados, inyectamos metano, se deposita este grafeno monocap. ¿Cómo se hace esa deposición? Pues se crean como unos puntos de nucleación, se crean los granos de grafeno y luego esos granos se van uniendo hasta hacer esa capa de 200 milímetros. Este es nuestro reactor. Hay otras opciones, se puede usar un horno tubular, un reactor roll to roll o un emulsifier system que se utiliza en la industria para depositar materiales diferentes. ¿El reactor es un equipo comprado? ¿Es Sí. estándar No, estándar en la industria no. De hecho, esto es ad hoc para nosotros. O sea, tenemos, no se ve muy bien aquí, pero aquí tenemos otro reactor más pequeño, mira, el de 4 pulgadas, y este es el de 8 o 200 milímetros, este es de 100 milímetros. Pero esto fue diseñado por una empresa alemana que se llama Extron, que les interesaba también entrar en el tema de materiales 2D, ahora tienen otro reactor más grande, pero no es que haya muchos reactores para crecer grafeno, la verdad es que todavía no estamos ahí. Nos gustaría, pero todavía no estamos ahí. Con la evolución del crecimiento, pues al principio crecíamos en laminitas súper pequeñas, luego pasamos a 100 milímetros, 150 y ahora ya estamos en 200. Claro, al final comenzamos en 2010, o sea que ya llevamos 14 años, pero bueno, que el desarrollo suele ser bastante lento. ¿Cuáles son los retos aquí? Pues al final este papel de cobre es un poco rugoso, entonces introduce algunos defectos. Entonces estamos trabajando en cómo bajar esa rugosidad para minimizar un poco los defectos. También se puede jugar con la orientación cristalina del cobre y sí que estamos trabajando un poco en eso también. Normalmente para ver la homogeneidad de ese grafeno dentro de esa lámina de cobre lo tenemos que transferir. Y esta es una foto del grafeno transferido sobre un sustrato de silicio. ¿Qué técnica utilizamos? Aquí veis Raman. Utilizamos espectroscopía de Raman, que se utiliza mucho con materiales de carbono. Entonces hay como 3 picos muy identificativos para el grafeno y para materiales de carbono, como puede ser el pico de defectos, quieres que ese sea lo más pequeño posible, entonces bueno, hacemos monitorización de esos picos y al final analizamos diferentes áreas, muchos puntos en cada área y queremos que esos puntos estén agrupados juntos más o menos. Pues bueno, esta es una de las técnicas que utilizamos. Un poco sobre la evolución de la transferencia, tenemos grafeno sobre cobre, pero claro, queremos eliminar ese cobre porque es conductor. Entonces, protegemos el grafeno con un polímero. Como os he dicho, al final es muy frágil, es atómico, si no lo proteges, se rompe. Entonces, por eso tenemos que utilizar polímero para protegerlo. Ya una vez que está en el polímero, lo podemos transferir sobre cualquier sustrato. Este es un sustrato de silicio, una oblea de silicio, donde hemos transferido. Claro, no se ve. Bueno, igual podéis intuir aquí un poquito el borde de la lámina de grafeno. Entonces, ahí tenemos grafeno y ahí está justo el sustrato. Y este es un sustrato de 300 milímetros, donde hemos transferido, aquí se ve el borde, una lámina de 200. Y en el tema de la transferencia, igual el mayor reto que tenemos es la adhesión. Porque al final el grafeno está solo tocando ese sustrato, está interaccionando por fuerzas van der Waals, o sea, no hay un enlace covalente. Entonces es muy fácil que se delamine. Para temas de control de calidad os quería enseñar el tema de la microscopía óptica, porque aquí con esta técnica sí que analizamos todo el wafer del grafeno o la oblea de grafeno o la lámina de grafeno, que utilizamos microscopía óptica, era un poco para ligar nuestro trabajo con la inteligencia artificial. Y sí que analizamos el uso de la inteligencia artificial para estudiar estas imágenes que conseguimos aquí. Pero ahora mismo, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos un código de Python que vamos mejorando. Entonces, esta es la imagen de partida y ¿qué queremos detectar? Pues no sé si veis muy bien, hay un pequeño agujero. Entonces, eso es un defecto. Vamos a cada área con el código, detectamos esos defectos que estamos buscando y hacemos lo que llamamos heat maps o mapas de calor para cada defecto. Agujero, estos son residuos y partículas.
Y luego pues mapeamos todo el wafer y así vemos si este wafer pasa el control de calidad o no. Vale, ahora voy a ir con el dedo. En el caso de la inteligencia artificial, pues sí que hicimos, tenemos a una chica contratada que nos mejora ese código, entonces sí que le dijimos, oye, pues intenta implementar el tema de la inteligencia artificial. Y la verdad es que no tuvimos muy buenos resultados, porque el área segmentada no era demasiado precisa. Entonces, bueno, en un futuro, mira, hoy iba a decir, si estáis interesados y nos queréis ayudar, bueno, nosotros encantados. Para utilizar inteligencia artificial para imagen de análisis de imágenes, que bueno, que lo tenemos un poco descartado, pero es un tema que sí que nos gustaría trabajar en ello. Vale, en tema de los chips, os quería enseñar, este es un chip de grafeno. ¿Qué quiere decir un chip? Bueno, pues tenemos transistores de grafeno, básicamente. Los puntitos esos pequeños, tenemos 6 transistores ahí y 6 abajo. Entonces, si hacemos zoom, ahí es donde está el grafeno. Estos son los contactos metálicos. Al final, tú necesitas un metal para inyectar electrones y medir ese cambio de corriente dentro del grafeno. Y estos chips son los adecuados para el tema de biosensores, para trabajar en líquidos, que luego os explicaré. Voy a enseñar. Este chip es de 1 por 1 centímetro, pero también tenemos chips más pequeños de 4 por 4 milímetros, que también sería para aplicaciones en biosensores. Y estos los fabricamos en tamaño de AA de 150 milímetros. Y esta fabricación ahora mismo la hacemos en CIC Nanogune, que es un centro de nanotecnología donde comenzamos allí, estuvimos allí durante 8 años o así, antes de pasarnos a Miramón. Y hacemos los heatmaps, lo mismo, en tema, utilizando microscopía óptica, pero en tema de, digamos, en los transistores o en los chips de grafeno. Podemos definir cuántos chips son malos, cuántos son buenos y también hacemos caracterización eléctrica. Vale, ahora pasándonos a las aplicaciones en fotónica. ¿Qué quiere decir las aplicaciones en fotónica? El grafeno va a tener, o sea, tiene una propuesta de valor en moduladores. ¿Qué son los moduladores? Se utilizan en los data centers. Como sabes, en los data centers se genera un montón de calor. Entonces, el grafeno, si utilizásemos en el futuro dispositivos de grafeno, no generaríamos ese calor. Serían muchísimo más eficientes desde el punto de vista de eficiencia energética. Entonces, bueno, esa es la aplicación del grafeno en fotónica en temas de telecomunicaciones. Y para ello, bueno, no sé si seguramente nos sonará la Graphene Flash, pero era un proyecto a 10 años donde la comisión ha invertido 1.000 millones de euros. Justo se acabó el año pasado. Entonces, como resultado, hemos publicado un trabajo con IMEC. No sé si os suena IMEC. Es un centro referente para la industria de la microelectrónica. Entonces, todas las empresas, Intel, bueno, todas las grandes empresas tienen investigación allí. Entonces, son muy punteros. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Introducimos el grafeno en su línea piloto de CMOS. No sé si os suena la tecnología CMOS. Es la que se utiliza para fabricar todos los transistores de los ordenadores, de los móviles. Entonces, fue pues, como un hito muy relevante, donde introducimos el grafeno en su plataforma CMOS de 300 milímetros. Esa foto que os enseñaba antes. Y luego utilizamos el Damascene Contact Approach, que es también lo que se utiliza, pues lo que utiliza Intel para contactar los transistores, básicamente. Entonces era como una demostración. ¿Podemos meter grafeno y utilizar la tecnología existente? Y la respuesta ha sido que sí. Y bueno, como resultado, pues eso, esa publicación. Entonces, bueno, un poco, no os quiero abrumar aquí con los detalles, pero este es como la plataforma SIMOS. Depositamos grafeno, luego lo encapsulamos y luego se abren unas vías donde se rellenan con metal y esos son los que van a controlar ese modulado, para hacerlo sencillo. Sí. En esta composición, el grafeno, ¿a qué material sustituye? Pues en este caso no sustituiría ningún material, o sea, lo que haría es, o sea, aquí estamos utilizando las guías de onda de silicio y estamos como mejorando
la respuesta de esas guías de onda con el grafeno. Pero, por ejemplo, en moduladores comerciales, pues o un fotodetector puede ser de germanio. Pero el germanio no lo puedes complementar así con silicio. O sea, tendrías un componente independiente que lo tendrías que pegar y componente de silicio. Entonces eso aumentaría costes. En el caso del grafeno, como lo podemos poner dentro de la misma plataforma de silicio, pues esos costes se el reducen. silicio para que... Eso es, en este caso mejoraríamos el silicio, sí. Porque al final la tecnología es que está en todo, o sea, no está solo en los ordenadores, eso está en tema de data centers, se utiliza en todo, es una pasada, es muy, muy versátil. Entonces, todo lo que podamos hacer para mejorar su performance y así habilitar componentes energéticamente muy eficientes, mejor que mejor. Sí, este es uno... Con la misma base de silicio, por ejemplo, solo aplicando esta mejora de grafeno, la reducción esta de emisión de calor. Sí, 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 sí. A ver, todavía le falta para llegar al mercado. Esto es una primera demostración al final. O sea, demostrar esto en IMEC es como un referente, como una plataforma de salida. Estamos trabajando con un par de empresas que han empezado, una empezó hace 3 años para comercializar este tipo de productos. Pero bueno, sí, les queda, pero bueno, vamos por buen camino. Esto entra dentro de la política europea de fabricación de chips Sí. en Europa y no en Corea. Eso es, sí. Da igual. Sí. Esto iría muy en línea con eso. Estamos trabajando con varias vías de financiación dentro de Chips Act y Chips Joint Undertakings y hay varias plataformas ahí. Y les vamos a alcanzar a los taiwaneses. No sé, al final, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿y China? ¿Qué pasa con China? Quién sabe, ¿no? Es como muy cerrado, invierten un montón en investigación, tienen centros punteros en grafeno, o sea que algo sí que pasa por ahí también. La cosa es, el tema de la flagship ha sido crítica, o sea, ha creado un ecosistema de empresas dentro de Europa que si no hubiesen invertido en la flagship, pues igual ese ecosistema estaría fuera. Por ejemplo, las empresas estas, las dos de fotónica, que yo sepa, solo hay 2 y las 2 están en Europa. Que a futuro van a empezar otras, pues seguro. Bueno, sí que ha abierto el camino para que eso empiece en Europa. Ahora lo que hay que hacer es pues, seguir. Vale. Entonces, os mencionaba antes el tema de la adhesión, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es un wafer o una oblea de 300 milímetros que venía de IMEC, donde teníamos toda esa tecnología CMOS, y la primera vez o al principio cuando transferimos grafeno, no sé si os fijáis, hay como zonas donde no hay grafeno por ese problema de adhesión. Es un problema y un reto muy importante. Entonces tenemos que mejorar como ese proceso de transferencia para conseguir una adhesión óptima. Sí, esto es un reto que todavía no está solventado del todo, pero bueno, hay estrategias para mejorar. ¿Qué estudiamos? Hicimos como un diseño de experimentos, bueno, no os quiero aburrir con muchos datos, pero uno de los parámetros que miramos era la rugosidad de la superficie. Y para que os hagáis una idea, estudiamos 2 parámetros, 3 nanómetros y 0,4. O sea, 0,4 nanómetros de rugosidad es que no es nada. Es una pasada. Es que esta industria el nivel de exigencia es increíble. Pero a ese nivel, a lo mejor esa rugosidad de 3 nanómetros sea mucho. Eso es. Eso es a lo que voy, claro. De capa de un átomo. Exactamente. Pero es un parámetro que al principio no pensábamos que era tan relevante. Pero luego hemos visto que para los resultados era crítico. Entonces, cuanto menor rugosidad, mejor. Entonces, utilizamos CMP, que es como un pulido químico-mecánico, que se utiliza mucho en la industria. Pero bueno, todos son procesos extra que tienes que hacer para que el grafeno esté contento, digamos.
en el sustrato. Otro punto que estudiamos en este diseño de experimentos es el tema de cómo hacíamos la encapsulación. Entonces, si lo teníamos en el líquido más tiempo, era mejor, básicamente. Y como último parámetro era los contactos estos de tungsteno o de wolframio. O sea, normalmente este tipo de contactos se utiliza en la industria. O sea, abre el agujero, lo que llaman vías, y luego se rellena. Entonces, si lo hacíamos inmediatamente, era mucho mejor que si tenías como un tiempo entre estos dos procesos. Entonces, bueno, nada, todos son ciclos de aprendizaje. Hemos tardado varios años en llegar a esto, pero la conclusión es eso, que los mejores resultados, rugosidad baja, tiempo de flotando ahí en la solución antes de la encapsulación, cuanto más largo mejor, y la deposición de los contactos metálicos, el rellenado sin ningún tipo de demora. Muy bien, ahora me paso, bueno, si tenéis alguna pregunta del tema de fotónica. Una pregunta, Sí. los grafenos que tienen algún tipo de error, ¿valdrán también para algunas otras cosas o directamente ya no se usan? O, es decir, que... No, a ver, en eso, por ejemplo, claro, la industria de microelectrónica, el silicio, no sé si es un defecto por no sé cuántos millones de átomos, o sea, es una industria exigente. Por eso ha llegado donde ha llegado, ¿no? A todos los dispositivos que tenemos. Entonces, un grafeno defectuoso, no sé, buena pregunta. Que bueno, que pueda haber eso, aplicaciones, pues no sé, para Sí. de no sé qué, pues bueno. Sí, puede ser igual para electrodos transparentes o hay igual los defectos no son tan relevantes. Para el tema de fotónica, cuanto menos defectos mejor. ¿Sí? Ya. Para el tema de biosensores igual es un poquito más permisible. Pero hay que lograr la calidad y lo que no logra, fuera. No hay, exactamente, sí. No hay, digamos, no hay término medio. Sí. Si queremos tener éxito, sí. Sí. Bueno, nosotros al final no vamos a comercializar directamente el producto, pero queremos integrarlo en el producto de nuestros clientes. Sí. El tema de grafeno defectuoso, bueno, igual sí que puedo hacer un comentario. El óxido grafeno es un grafeno defectuoso. Entonces, para aplicaciones como aditivo industrial, perfecto. Pero no para microelectrónica. Claro, el nivel de exigencia es muy diferente. Sí. Vale, el tema de sensores, ¿por qué el grafeno, no? ¿Por qué el grafeno tiene sentido o tiene un valor añadido en esta aplicación? Bueno, al final, porque puede ser muy, muy sensible, detecta como cambios muy pequeños sobre su superficie. ¿Por qué? Porque es todo superficie, hemos dicho, no tiene grosor, ¿no? Todo superficie. Entonces puede detectar cambios muy pequeños. Se puede integrar fácilmente con la tecnología CMOS, como os he comentado antes. También utilizamos procesos de fabricación que son compatibles con la industria. ¿Qué quiere decir con esto? Pues mira, una buena pregunta que me habéis hecho es lo del reactor. O sea, la verdad es que reactores para fabricar grafeno no hay, pero para el proceso de transferencia utilizamos equipos que hay en la industria. Entonces, bueno, con eso haces que la introducción sea más barata. O sea, si tienes que ya inventar una máquina para transferir el grafeno, pues te va a costar mucho más. Y por último, claro, el grafeno detecta todo, pero si lo quieres hacer específico para algo, lo tienes que funcionalizar. Y ahora os explicaré un poco cómo funcionalizamos. Si depositamos óxidos metálicos, podemos hacer sensores de gas. Ionóforos, hacemos sensor de iones. Y luego, si depositamos un bioreceptor, tenemos un biosensor. Y ahora os explicaré un poco eso. Para el tema de biosensores, lo que vamos a utilizar es un transistor de grafeno de efecto campo. Y ahora también veréis qué quiere decir con un transistor de grafeno. Este tipo de transistores puede detectar biomarcadores a niveles muy, muy bajos. ¿Y por qué nos interesa? Pues, por ejemplo, si queremos la detección precoz del cáncer, queremos detectar un biomarcador que solo hay unas pocas moléculas en esa muestra de sangre o saliva,
Entonces el grafeno sería, el biosensor de grafeno sería una plataforma muy interesante. Y sobre todo para tema de point of care, para diagnóstico en punto de atención. O sea, lo puedes hacer en casa o en ambulatorios, esa es nuestra idea. A ver, lamentablemente, lo del tema de utilización de muestras biológicas no se ha hecho tanto trabajo. O sea, casi todo lo que se ha estudiado ha sido digamos, en soluciones de buffer o PBS, no tanto en saliva, sangre, pero bueno, se está trabajando mucho y esperemos que haya resultados. A ver, entonces, un poquito os explico el transistor. Aquí tenemos, mira, ¿veis? Aquí los átomos de carbono en forma hexagonal y tenemos un mogollón de hexágonos. Bueno, esto es, digamos, un zoom, ¿eh? Pero bueno, tenemos la fuente, el drenaje, o sea, son contactos metálicos que inyectan corriente y lo medimos por ahí. Y luego el voltaje de puerta lo aplicamos por abajo, en este caso. Este es el típico transistor de efecto campo de grafeno. Cuando nos movemos al biosensor, ¿qué ocurre? Que en lugar de trabajar en aire, necesitamos utilizar líquidos. Al final, debemos detectar una biomolécula que está presente en un líquido. Entonces, cambiamos el tema del voltaje de puerta por abajo a hacerlo por arriba un poquito. No sé si sois expertos en transistores, pero bueno, no os complico. Entonces, cuando tenemos los iones ahí en contacto con el grafeno, están capacitivamente ligados al grafeno y se forma este electric double layer, doble capa eléctrica. Y si miramos un poco las ecuaciones, ¿cómo podemos maximizar esa señal? Pues aquí tenemos el mu, que es la movilidad del grafeno, que es muy alta, y la capacitancia de interfaz, que también es muy alta en el caso del grafeno. O sea que no os voy a aburrir mucho más. Y un parámetro a tener en cuenta es que al final utilizamos voltajes muy pequeños. Esto lo hace muy eficiente. Entonces podría ser que lo podemos pues, portar, ¿no? Por eso va el tema de punto de atención en casa o lo que sea. ¿Cómo funciona el biosensor de grafeno? O sea, ¿cómo cambiamos la conductividad eléctrica de ese grafeno? Cuando, o sea, pues lo cambiamos dopándolo con cambios conformacionales, en el caso de bioreceptores como los aptámeros, o cambiando la movilidad. Entonces, esta es la curva eléctrica que conseguimos. ¿Cómo cambia la corriente? O sea, mirar la curva roja cambiando la puerta. Entonces, lo que vamos a seguir es cómo cambia la curva roja a la verde o a la azul. Entonces, ¿cómo pasamos de la roja a la verde? Pues si ponemos una biomolécula que le quita electrones al grafeno, se mueva hacia la derecha. Si le da electrones al grafeno, pasa a la izquierda. Y eso es la transducción de la señal dentro del biosensor. Así es como ocurre. Y vale, para el tema de la biofuncionalización hay varias estrategias. Al principio digo, hace 6 años o así, se trabajaba mucho en la funcionalización covalente. ¿Qué ocurre con la funcionalización covalente? Que incluye esa hibridación de los electrones dentro del plano de grafeno. Por eso ahora trabajamos nosotros también mucho más en la funcionalización no covalente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si vemos esta molécula pibes, vemos que tiene anillos de pireno y esto interacciona pi con el grafeno, pero no creamos un enlace covalente, entonces la movilidad del grafeno se mantiene intacta. Por otro lado, en la otra parte este es como un enlazante. Esto funcionalizamos covalentemente con el bioreceptor. Este es el caso de un anticuerpo. Pero podemos utilizar un aptámero, una enzima, una proteína, que ahora os enseñaré un ejemplo. Y no sé si os suena esta molécula, que es el COVID-19 o SARS-CoV-2. Y aquí tienen los spike, la proteína S o la proteína spike. Y en el ejemplo que os voy a enseñar, eso es lo que hacemos. Hemos utilizado para ese trabajo estos chips de 1x1. Voy a entrar en más detalle y ahora vamos a los resultados. Antes de eso os quería comentar un poco
¿por qué biosensores de grafeno? Porque al final tienen un mercado muy interesante. Después del COVID-19, este mercado ha experimentado un incremento considerable y esperamos también que a futuro vaya aumentando. Entonces, por eso es un mercado atractivo para el grafeno. El mercado del tema de biosensores. Eso es para diagnóstico. Pero claro, Habrá un campo enorme. sí, por ejemplo, los test que se hacen en casa son basados en lateral flow. Lateral flow quiere decir que ese flujo va subiendo, o sea, es otra estrategia, se funcionaliza la celulosa, el grafeno sería diferente. Para COVID-19 lo estamos utilizando más para modelo, porque ahora mismo ya no tiene sentido, el mercado es establecido, hay un montón de test, pero igual sería para futuras pandemias o más, nos interesa más igual el tema de biomarcadores. Pues para la gripe o para... O para la gripe, sí. Esas aplicaciones, ¿os vienen empresas que os solicitan saber vuestro trabajo o vosotros vais viendo? Un poco de todo. O sea, trabajamos mucho en proyectos europeos y ahí vemos qué aplicaciones tienen más sentido. Y sí, empresas nos contactan. En temas de proyecto también nos ponen, hay empresas siempre, entonces contactamos con ellas dentro de los proyectos. A veces montamos un proyecto. Bueno, viene una empresa y nos dice, esta aplicación parece interesante y miramos si podemos montar un proyecto. Y que a veces nos ha pasado, por ejemplo, el tema de, no sé si os suenan los electrodos transparentes. No. Bueno, pues al principio, cuando empezó, en 2000, igual 15, 16, era como una aplicación clarísima. Pero ¿qué ha pasado? O sea, el material que se utiliza para electrodos transparentes existentes, por ejemplo, en la pantalla de móviles, ¿no? Hay como una capa que tú cuando pulsas con el dedo se conecta, o sea, es un electrodo transparente que hace esa función. Se utiliza el indio, no sé si os suena, pero es un material, un rare earth. Entonces la idea era, vamos a utilizar grafeno, que es abundante, para sustituir al litio. ¿Qué pasó? Que el litio bajó de precio. Entonces, pues eso ya, vamos, no tenía... El grafeno era muy costoso, ya no podía competir. O sea, no lo hizo por el grafeno. Había también otros materiales compitiendo para sustituir ese hito, ¿no? Ese indio en el hito. ¿El carbón y el silicio están en la misma columna de...? Sí, totalmente sí. El carbono es más ligero, pero está en la misma... ¿Y el litio también no? El litio ya no. El litio no, el litio es un metal que es mucho más... O sea, que aquí hay una competencia entre silicio, hay competencia entre silicio y grafeno o se van a cumplir. Yo creo que más bien se van a, en las aplicaciones que estamos viendo, más bien se van a complementar. En tema de biosensores, podemos utilizar tecnología SIMOS que está basada en silicio y luego añadir la parte activa del biosensor que sería. Pero en la electrónica, utilizar lo que ya existe. Para medir toda esa corriente eléctrica, pues utilizas ya la tecnología existente. Y, sí. Pero si la tecnología del silicio es más dominada y es más fácil, es más todo que el grafeno no acaba, salvo que le aporte algún avance tecnológico. Totalmente, si no aporta, el silicio va a ganar. Se produce ya muy barato, tiene una escala de producción brutal, está dominada por Asia y Estados Unidos. Asia y, bueno, la fabricación de Intel tiene plantas en Estados Unidos, bueno, pero luego en Asia, en Taiwán, casi toda la producción. Eso es chico. Cuando hablamos de que están sensores con grafeno comparados con otros, digamos que la calidad es instantánea. Es decir, los químicos, eso, se tarda un tiempo en ver si Sí, cierto. existe algo, tal vez es una electrónica, o sea, sí o no. Sí, y luego también el tema de la sensibilidad. Puede detectar muy pocas moléculas, mientras que esos test lateral flow no son muy sensibles. O sea, necesitas mucha carga vírica para poder detectar. El grafeno hoy día mucho antes. Hay una partícula que haga...
sea, más sensibilidad Eso es. de los... Por eso vemos más igual para temas de cáncer, donde es crítico la detección precoz. Sí. Sí. Vale, este es el trabajo que hemos publicado justo también el año pasado, os quería traer algo relevante, en colaboración con Cipio Magune, que también están en Donosti. Entonces, bueno, nada, un poco hicimos cómo funcionalizamos el grafeno. Entonces añadimos esa molecular PIBES, luego pusimos una proteína, que era la AC2, que es la que está involucrada en la internalización de ese virus del COVID-19. Y luego, bueno, lo que detectamos, como sabéis, trabajar con viruses no te lo dejan en cualquier laboratorio. Entonces por eso utilizamos la Spike Protein, que es como un trocito de virus que puedes trabajar en cualquier laboratorio. Y bueno, para saber esa capa de funcionalización, nada, utilizamos microscopía de fosfatómica, limpiamos la ventanita y medimos cuánto era esa capa de funcionalización para así calcular la fuerza iónica del PBS. Eso es igual un poco técnico. Pero bueno, aquí el resultado que os quería enseñar, no os preocupéis por todas estas gráficas. Conseguimos un límite de detección de atomolares. Esto es una pasada. O sea, normalmente no estás en micro. O sea, esto es como 6 órdenes de magnitud más bajo. Entonces, por eso el grafeno realmente tiene sentido en esta aplicación, sobre todo para detectar esas pocas moléculas. Vale. Siguiendo, bueno, nada, para hacer un summary de lo que he hablado de los biosensores, tiene mucho potencial, todavía, por supuesto, hay muchos retos para la comercialización de esos biosensores, pero, por ejemplo, el año pasado hicimos una hoja de ruta para el grafeno y los materiales 2D, ver dónde estarían en 2050, ¿no? En 2050. Y veíamos que los biosensores iban a tener cabida con un tiempo al mercado de 5 a 8 años. Creemos que si la funcionalización es más sencilla, menos etapas, pues estarán antes. O sea, de hecho, sabemos de empresas que están haciendo pruebas clínicas en muestras ya biológicas. Sí, un poquito eso. Y luego también hay varias empresas, casi todas en Estados Unidos, para el tema de comercializar estos biosensores, que estamos trabajando con algunas de ellas. O sea que sí que tiene bastante potencial. En general, el mercado del grafeno, bueno, os quería enseñar un poco números. Al final, predecir el futuro es muy complicado. Hay muchos estudios de mercado en Internet, o sea, y a veces, al final he cogido uno que tiene, digamos, proyecciones medias. Hay unos que proyectan valores mucho más altos, otros más bajos, y este es más término medio. Dice que el mercado hace 2 años era de 300 millones de dólares, que nos parece adecuado ese número, y que para 2030 subiría a 3.000 millones. Que no está mal. Y luego aquí, si lo vemos por segmentos, el tema de electrónica, pues es como una parte importante, y los biosensores, por supuesto, irían a esa aplicación en electrónica. Otras aplicaciones, pues aeroespacial, energía, automoción, pero más para el tema del óxido de grafeno, es como el grafeno más defectuoso. Y ya para acabar, bueno, comentaros que hay muchos materiales avanzados que han tardado muchísimos años. Si cogemos el ejemplo del silicio, de los transistores de silicio, el primer transistor se inventó en 1947, hace un montón de años. Y además no estaba basado en silicio, estaba basado en germanio. Y bueno, ha tardado muchos años en la industria de la microelectrónica en llegar a los números que tiene ahora, ¿no? La paciencia es la clave para el tema de nuevos materiales. Y ya para concluir, bueno, la escalabilidad del grafeno es posible. Eso espero que pues he demostrado eso. Luego también la integración es compatible con la tecnología CMOS existente. En biosensores va a tener aplicación, solo es cuestión de tiempo. Y hay un ecosistema de empresas, de startups,
distribuidas por todo el mundo para comercializar grafeno en productos. Y como consecuencia de la flagship, 16 empresas salieron de la flagship para comercializar, para introducir el grafeno al mercado en diferentes aplicaciones, composites, no solo en electrónica o microelectrónica. Y bueno, he visto, y ya luego agradecer al equipo, casi todo el trabajo lo hicieron Arantxa y Alba, al Funding Bodies, Flagship y 2D Experimental Pilot Line, que también es de la Flagship,